No hace falta caer desplomado sobre la lona para que el boxeo le cobre una factura a tu cerebro. No hace falta un knockout. No hace falta siquiera que recuerdes una sola conmoción clara. Ese es el verdadero problema. El daño más inquietante del boxeo no siempre entra como un golpe espectacular que todos ven. A veces entra como algo mucho más difícil de detectar, impactos repetidos, pequeños, acumulativos, suficientes para cambiar el cerebro sin necesidad de una escena dramática. Y si practicas boxeo, si haces sparring, o si simplemente lo admiras desde fuera, esta es la parte que casi nadie quiere mirar demasiado tiempo. Porque el boxeo vende disciplina, cardio, reflejos, fuerza, estética, control emocional, superación, y todo eso existe. Pero al otro lado hay una verdad mucho más incómoda. El mismo deporte que te enseña a aguantar también te expone a una de las formas más directas de trauma repetido sobre un órgano que no sabe regenerarse como un bíceps. El cerebro no se adapta al castigo igual que el resto del cuerpo. Lo acumula. Quédate, porque en menos de un minuto vas a entender por qué el mayor riesgo del boxeo no es solo el golpe que te apaga en un segundo, sino el que no parece suficiente para asustarte. El que no te tumba, el que no te hace salir del gimnasio creyendo que pasó algo grave. Y justamente por eso sigue entrando. Si te quedas hasta el final, vas a entender qué le hace realmente el boxeo al cerebro, por qué los impactos repetidos sin caos siguen importando, qué diferencia hay entre boxeo recreativo, amateur, profesional y simple entrenamiento sin contacto, qué dice la ciencia sobre conmociones, subconmociones y encefalopatía traumática crónica, y cómo separar una alarma sensacionalista de una advertencia legítima. También vas a salir con algo más útil que una opinión extrema. Vas a tener un criterio claro para responder a la pregunta correcta. No si el boxeo es bueno o malo como eslogan, sino en qué condiciones el boxeo puede darte beneficios reales y en qué punto el precio neurológico empieza a ser mucho menos negociable de lo que la mayoría imagina. Antes de entrar en la parte dura, hace falta poner orden. Boxeo no es una sola cosa. No es lo mismo hacer sombra y saco como entrenamiento cardiovascular que hacer sparring frecuente. No es lo mismo una persona que boxea recreativamente 2 veces por semana sin contacto pleno que alguien que compite durante años recibiendo golpes repetidos en la cabeza. No es lo mismo amateur que profesional. Y si no distingues esas capas, acabas en 2 errores igual de malos. O vendes pánico barato o vendes una falsa seguridad. Segundo punto. El problema neurológico no depende únicamente de conmociones evidentes. Los CDC explican que los impactos repetidos en la cabeza pueden o no provocar síntomas inmediatos de conmoción. Es decir, puedes estar recibiendo golpes que no te dejan aturdido de manera llamativa, y aún así estar acumulando exposición. Esa es una idea central para entender por qué el boxeo genera tanta preocupación médica. No todo el daño potencial llega vestido de drama instantáneo. Tercer punto. La encefalopatía traumática crónica, o CTE, no puede diagnosticarse de forma definitiva en una persona viva. Cleveland Clinic recuerda que hoy por hoy, la confirmación requiere estudio del cerebro tras la muerte. Eso importa porque obliga a hablar con precisión. Hay preocupación real por los efectos de los impactos repetidos. Hay síntomas y cambios observados en algunos luchadores y atletas expuestos, pero también hay límites en lo que se puede afirmar en cada caso individual. Hablar bien de este tema significa mantener las dos cosas juntas, alarma razonable y honestidad científica. Con este contexto claro, ya podemos entrar en el verdadero conflicto del boxeo. El deporte no solo te exige resistencia al dolor, también puede normalizar que ignores señales que en otros contextos te obligarían a parar. La mayoría de la gente piensa que el daño cerebral en boxeo ocurre cuando alguien cae noqueado y pierde el conocimiento. Esa imagen es tan poderosa que borra todo lo demás. El problema es que la ciencia lleva tiempo apuntando a algo más incómodo. El riesgo no vive solo en el caos, vive también en la repetición. En la costumbre, en el golpe que no impresiona, en el entrenamiento que no fue para tanto, en el sparring que nadie contabiliza con el miedo suficiente. Los CDC advierten que los impactos repetidos pueden afectar al cerebro aunque no produzcan síntomas claros de conmoción tras cada golpe. Y esta es la pieza que cambia toda la historia. Porque si esperas a sentir un gran evento para creer que existe riesgo, llegas tarde a la lógica real del problema.
La exposición acumulada puede estar trabajando mucho antes de que la narrativa de «me pasó algo serio» entre en escena. La literatura médica clásica sobre boxeo profesional es especialmente dura en este punto. Durante décadas se ha reconocido la asociación entre el boxeo y el llamado Punch Drunk Syndrome, luego denominado demencia pugilística y hoy conectado con el territorio de la CTE y otras secuelas neurológicas. Una revisión del Institute of Medicine sobre impactos repetidos en la cabeza resume algo contundente. La asociación entre boxeo y lesión cerebral traumática crónica está muy reconocida en la literatura médica. Y eso no viene de una moda reciente. Viene de observar lo que pasa cuando un cerebro recibe golpes durante años. Pero aquí aparece un matiz importantísimo. El boxeo profesional no equivale al boxeo amateur, y mucho menos al entrenamiento recreativo sin contacto duro. Una revisión sistemática sobre boxeo amateur no encontró evidencia fuerte de una asociación clara con lesión cerebral traumática crónica en ese contexto concreto, mientras que sí recordaba que en profesionales la exposición es mucho mayor y la evidencia histórica mucho más preocupante. Dicho simple, no todos los niveles de boxeo compran el mismo riesgo al mismo precio. Ese matiz resuelve parcialmente el primer conflicto. No, practicar boxeo no significa automáticamente que vayas a destruirte el cerebro. Pero al mismo tiempo abre una tensión nueva y más interesante. Si el riesgo cambia según el nivel de exposición, entonces la pregunta ya no es ¿boxeo sí o no? La pregunta real es ¿cuánta cabeza estás poniendo en juego y con qué frecuencia? Y aquí es donde el problema deja de ser teórico. Estudios de neuroimagen en boxeadores profesionales han mostrado cambios microestructurales compatibles con lesión cerebral por golpes repetidos, incluso cuando las resonancias rutinarias no siempre son espectaculares. Uno de los hallazgos más inquietantes es que puede haber alteraciones que no se traducen enseguida en una historia clínica obvia, pero sí dibujan una tendencia de daño acumulado. La Professional Fighters Brain Health Study ha sido especialmente importante porque siguió a boxeadores y otros luchadores a lo largo del tiempo. En uno de sus trabajos encontró que la exposición repetida al trauma craneal se asociaba con volúmenes talámicos más pequeños y velocidad de procesamiento más lenta. Esa frase quizá no impacte a primera vista, pero si la traduces, deja de sonar académica. Menos volumen en ciertas estructuras y menor velocidad mental no son detalles decorativos. Son señales de que el cerebro puede estar pagando un peaje funcional antes de que llegue una catástrofe obvia. Hay más. Un estudio sobre sparring encontró cambios agudos y transitorios en el cerebro y en el rendimiento de memoria después de impactos subconmocionales repetidos. Es decir, ni siquiera estamos hablando de una pelea profesional televisada. Estamos hablando del tipo de exposición que muchas personas considerarían normal dentro del entrenamiento. Eso es exactamente lo que vuelve este tema tan incómodo. No todo lo preocupante ocurre en las noches grandes. Parte del riesgo vive en la rutina. Y por si todo esto no fuera suficiente, hay un mecanismo todavía más inquietante desde el punto de vista cultural. El boxeo premia la tolerancia al golpe, premia seguir, premia aguantar, premia no dramatizar. Es una ética comprensible dentro del deporte, pero neurológicamente puede convertirse en un problema perverso. Porque cuanto más normalizas seguir después de una alteración breve del estado mental, peor te vuelves leyendo señales que en otro deporte o en otro contexto serían motivo de parar inmediatamente. Eso conecta con otra advertencia histórica durísima. Los CDC ya hablaban hace décadas del riesgo de efectos catastróficos si una persona recibe un segundo impacto antes de recuperarse bien de uno previo. El llamado Second Impact Syndrome no es la explicación de todo el boxeo, pero sí una muestra brutal de algo más grande. El cerebro lesionado tolera peor nuevos golpes, incluso cuando desde fuera la persona parece ya recuperada o simplemente no quiere admitir lo contrario. Y ahora la escalada toca la pregunta que más interés despierta. Si esto es así, ¿entonces el boxeo es incompatible con la salud? La respuesta fácil sería sí. La respuesta seria es mucho más incómoda, porque obliga a reconocer beneficios reales sin borrar el coste neurológico. La revelación más útil de todo este tema es que el boxeo no tiene un solo riesgo ni un solo beneficio. Tiene dos realidades superpuestas. La primera es la del entrenamiento de boxeo como ejercicio. Cardio, coordinación, disciplina, potencia, trabajo técnico, descarga emocional,
resistencia. Esa parte existe y puede ser buena para mucha gente. La segunda es la del boxeo como deporte con exposición repetida a impactos en la cabeza. Y esa segunda realidad cambia por completo la conversación. En otras palabras, el problema no es boxear aire, cuerda, saco o técnica. El problema neurológico empieza cuando la cabeza se convierte en territorio de impacto repetido. Ese es el punto donde el argumento de «pero el boxeo también es ejercicio» deja de servir como escudo suficiente. Sí, también es ejercicio, pero no todos los ejercicios cargan riesgo de trauma cerebral repetido. Esto reordena toda la discusión. Ya no tiene sentido preguntar si el boxeo en abstracto es sano. Tiene sentido preguntar qué versión del boxeo estás practicando, cuántos impactos recibes, cómo se maneja la recuperación, qué cultura de seguridad te rodea, cuántas veces haces sparring duro, qué protocolos sigues tras una conmoción, y si la identidad del deporte está empujándote a minimizar señales que no deberías minimizar. Y aquí entra un matiz todavía más fino. El riesgo no se reparte igual entre todos los cerebros. Hay gente que tolera mejor una exposición, hay carreras cortas, hay carreras largas, hay deportes de combate con culturas más serias con la seguridad y otras peores. Hay descansos adecuados y descansos ridículos. Hay personas que nunca compiten y solo usan el boxeo como entrenamiento. Por eso el contenido serio no puede acabar en un sí o no. Tiene que acabar en un criterio. ¿Qué parte del boxeo te da beneficios y qué parte empieza a comprar riesgo neurológico acumulativo? La revelación final, entonces, no es el boxeo te destruye, ni el boxeo te hace fuerte. La revelación verdadera es mucho más útil para Body Lore y para la audiencia. El boxeo empieza a volverse especialmente peligroso para el cerebro mucho antes de que el KO te parezca la amenaza principal. Entonces, ¿qué ocurrió realmente con la pregunta inicial? Si la reformulas bien, la respuesta deja de ser confusa. El boxeo como entrenamiento físico puede ofrecer beneficios reales si no gira alrededor del intercambio repetido de golpes a la cabeza. Pero el boxeo como práctica con sparring duro, competición frecuente o exposición acumulada a impactos craneales sí entra en una zona donde la preocupación neurológica es legítima y está respaldada por décadas de observación, estudios clínicos, neuroimagen y seguimiento de luchadores profesionales. Eso significa que dos personas pueden decir «yo hago boxeo» y estar viviendo realidades completamente distintas. Una puede estar mejorando cardio, coordinación y disciplina sin recibir trauma craneal significativo. Otra puede estar metiendo a su cerebro en una dinámica repetida de daño potencial que no necesita un gran apagón para dejar huella. La palabra es la misma, el riesgo no. Si practicas boxeo, el criterio útil sería este. Cuanto más frecuentes, fuertes y normalizados sean los impactos en la cabeza, más se desplaza el deporte hacia una deuda neurológica. Cuanto más priorices técnica, acondicionamiento, trabajo de saco, defensa, movilidad, fuerza y control de contacto, más te alejas de esa deuda. No desaparece toda posibilidad de lesión, claro, pero cambias radicalmente el tipo de exposición que compras. Y si alguna vez hay sospecha de conmoción o alteración del estado mental tras un golpe, el mensaje debe ser brutalmente simple. No se negocia, no se romantiza, no se entrena por encima. El cerebro no se fortalece con orgullo, se protege con criterio. Aquí da igual lo que te diga la cultura del aguante. El tejido nervioso no respeta el ego del deportista. Por eso el aprendizaje más valioso para la audiencia no es un veredicto moral sobre el boxeo. Es una regla práctica. Si quieres los beneficios del boxeo, no hace falta regalar la cabeza a cambio. En el momento en que el deporte empieza a depender de normalizar impactos repetidos en el cerebro como peaje aceptable, el precio ya no es solo físico ni estético, es neurológico. Y ese precio puede no sentirse de inmediato, que es justamente lo que lo vuelve más peligroso. Los deportes más seductores para el cuerpo suelen tener una cara que impresiona y otra que se esconde. El boxeo impresiona porque transforma postura, resistencia, disciplina y presencia. Pero la parte que se esconde no siempre llega con sangre en la ceja o con un conteo del árbitro. A veces llega como acumulación invisible, como impacto repetido normalizado, como una deuda que el cerebro tarda en cobrar. Y ese es el patrón que importa recordar. Lo más peligroso del boxeo no es necesariamente el golpe que todo el mundo ve.
Es el que deja suficiente huella para sumarse al siguiente sin darte un motivo claro para detenerte. Por eso el verdadero riesgo silencioso del boxeo no siempre es el KO. Es aprender a creer que, mientras sigues de pie, tu cerebro también está intacto.